solo objetivo tiene la enseñanza espiritual, uno solo y ningún otro. Se llama el despertar de la conciencia, en términos occidentales nuestros, ¿no? Despertar de la conciencia. A ver, síganme que se apacigüe el perro, siéntense para que siga yo hablando. Bueno, decía yo que un solo objetivo tiene la enseñanza espiritual, el despertar de la conciencia. Esa palabra es una, aunque es un término muy remoto en sánscrito, ¿ya vieron? La psicología de la India, pues tiene varios miles de años. La psicología nueva contemporánea de Occidente que llamamos lleva unos 100 y tantos años. Lógico, se aceleró poderosamente cuando se puso en contacto con la traducción de esta psicología y espiritualidad de Oriente principalmente. ¿Ya vieron? Antes esa enseñanza no estaba al alcance de las personas, era muy reservada, pero las universidades tales como principalmente Oxford, pero otras universidades empezaron a querer saber de qué se trataba esto. Y entonces empezaron a mandar, esto es importante, empezaron a mandar a gente allá, a los monasterios, a donde estaban todos estos documentos, todo lo que es el hinduismo, el budismo, y empezaron a traducirlo. Principalmente se tradujo al alemán, los alemanes hacen un gran esfuerzo en esto. Luego también, como Oxford, pues entonces en inglés, en francés, luego en español también, ahí en Argentina. Argentina es un pueblo muy instruido, ¿no? Nosotros leemos 2 libros promedio al año en México. Bueno, se sabe por las ventas. No sé si los lean, pero se venden. 2 libros promedio al año. Ellos andaban sí, esto es un dato muy antiguo que investigué, andaban por 9 al año, es algo muy, muy admirable. Entonces, ellos también empezaron a hacer ese trabajo, había una traductora, era una mujer que se apellidaba Dragonetti, ¿la vieron? Entonces empezaron a traducir toda esta información para ver de verdad qué decía, qué quería decir esto del despertar espiritual y estas tradiciones espirituales. Luego entonces las tradiciones de Occidente, que es el cristianismo, las raíces de Europa y América, lógicamente, son raíces eminentemente cristianas. Entonces, al ver que venía todo esto y que salía toda esta información súper abundante de una psicología de miles de años, entonces hicieron lo mismo. Empezó a salir todo el trabajo de los grandes místicos del cristianismo. ¿Ven? Deben de distinguir, aunque puede ser un doctor o padre de la iglesia, también puede ser místico, no es exactamente lo mismo. O sea, un padre de la iglesia es más bien como un filósofo, y un místico es el que tiene las vivencias personales del despertar espiritual y de la fusión con lo divino. ¿Ya vieron? Entonces el místico, porque la palabra viene de misterus, entonces misterus es misterio, revelar el misterio. Entonces la palabra misticismo ha sido definida como el conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. ¿Ya vieron? Otra vez, misticismo, conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Consciente, la conciencia. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, cuando viene todo este material, repito, y se empieza a traducir, pues principalmente es de la India, hinduismo, budismo, taoísmo, documentos del Zen, todo, bueno, es budismo también, todo lo que venía de Oriente. Entonces Occidente empezó a ver todo este movimiento y también empezó a traducir toda esa información. Ahí en las páginas que tenemos, pues acumulé unos 2 o 300 místicos cristianos de relevancia. Y acuérdense que el místico es el que lo vive. Un doctor de la iglesia o un padre de la iglesia escucha la palabra, ya sea la palabra del originador de una tradición espiritual o de los místicos históricos que vivieron lo que esa palabra dijo. Y entonces se hace una formulación lógica, entonces se hace como una explicación razonada, pero la vivencia
la tiene el místico. ¿Sí me estoy explicando? Entonces empezaron igual todos los trabajos místicos a salir. No mucho para gente así común y así no tanto, pero empezaron a salir. Antes estarían empolvados en en una biblioteca ahí que no leía nadie. ¿Ya vieron? Si yo les digo, a ver, tú pregúntale a alguien en el Zócalo de la ciudad de Puebla mañana, ¿conoces a Evagrio Póntico? Te va a decir, Evagrio, ¿no es Juárez o Rodríguez? Pero Póntico. Entonces, pero es un místico extraordinario. ¿Sí? ¿Ya vieron? Es a lo que es de Oriente. Pero bueno. Entonces lo que trato de decir es que todo este bagaje de información empezó a ser traducido porque la ciencia de la salud mental, es decir, la psicología, quería entender a qué se estaban refiriendo con este proceso del despertar espiritual. ¿Ya me entendieron? Pero rápidamente se fueron dando cuenta que lo que estaban diciendo todos los de Oriente y todos los de Occidente es que tenía que despertar la conciencia. Solo le habían dado dos nombres diferentes, a grandes rasgos, ¿eh? El nombre de Oriente para hablar del despertar de la conciencia era Sat, que quiere decir en español ser. Eso se aplicó luego más a la filosofía en Occidente, pero ser, el ser. Allá le llaman al espíritu Sat, ser. También le llaman Atman, el sí mismo. Mí mismo, mi propio e íntimo ser. Tu propia conciencia es tu propio e íntimo ser. Tu ser es el que se da cuenta de todo. Es el que se está dando cuenta del río que suena a un lado. Ese que se da cuenta, ese es tu verdadero ser. Ese es tu sí mismo. Porque si yo te pregunto, ¿quién está escuchando el río? Nadie dirías acaso, ¿quién sabe? Pues no, lo estoy escuchando yo, mi propio e íntimo ser. Ahora sí ya entendieron. Entonces la palabra que se usaba en Oriente, cuando se sacaron todos estos documentos, era Sat o Atman, porque Sat era ser y Atman era sí mismo. ¿Ya vieron? Mi propio íntimo ser. ¿Y qué era? ¿Qué era ese ser o propio e íntimo sí mismo? ¿Qué era? Era conciencia. Es aquello que en ti se da cuenta de que vives. ¿Tú te das cuenta de que vives? Ese es tu ser. ¿O no te estás dando cuenta? Si te das cuenta, yo soy. Si te da frío, me doy cuenta. Me doy cuenta. Ese es tu ser. Ahora sí ya le entendieron cómo estuvo la onda. Entonces empezó a salir todo estos documentos. Principalmente las universidades empezaron a ocupar 1950, empezaron las primeras traducciones, Oxford hizo un extraordinario trabajo, salieron miles de documentos, porque es mucha información, ¿entienden? Y luego lo que estoy diciendo de los místicos de acá, bueno, y decían, ¿y el de aquí qué dijo? Ah, pues dijo lo mismo, pero aquí en vez de usar la palabra Sat o Atman, le llamaban espíritu, pero espíritu es una palabra difícil de comprender porque lo único que quiere decir en español es soplar, es soplo. Espíritus es esto, soplar. Entonces como que dices, somos un soplido, entonces no sabes bien qué soy, es que tú eres un espíritu. Sí, pero ¿cuál es mi espíritu? Voy a despertar a mi conciencia espiritual, pero ¿qué es? Es un soplido. Entonces, ¿por qué en Occidente le llamaron soplido? Porque la tradición occidental preferentemente empieza a hablar de la trascendencia, ¿no? Las raíces cristianas hablan de la trascendencia como el Padre. El Padre está en la trascendencia. ¿Ya vieron? Pero entonces, desde la trascendencia, sopla su espíritu. Puede soplar el espíritu del Hijo, el espíritu. Ese espíritu habita en todos los seres humanos. ¿Ya vieron? Entonces, por eso acá se le llamaba espíritus, ni espíritu. Porque ¿qué va a regresar a la casa del Padre? Pues el espíritu que salió de ahí. Si no, nada puede regresar. Lo que salió de ahí puede regresar ahí. ¿Ya vieron? Por eso son las palabras. A ver, déjenme buscar. Yo le busco en mi cabecita. Nada ha subido al cielo que no haya antes bajado del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Está? Nadie ha subido al cielo, al Padre,
que no haya antes bajado del cielo el Hijo del Hombre, el Espíritu, nuestro íntimo ser espiritual. Porque en otras enseñanzas ya se dice que ese espíritu habita en ti, en todos y cada uno de los seres humanos. ¿La viste? Entonces, bueno, ya están entendiendo, pero sale toda esta información valiosísima. Entonces ahora, esto lo hace, es un trabajo, bueno, de la filosofía occidental, pero realmente la ciencia de la psicología hizo este esfuerzo, pero es un bebé. Es un bebé, la psicología tiene 150 años, ¿no? Sus dos, Jung y el anterior, ¿cómo se llama el anterior de las barbitas? Freud. Ahí tiene 100 y tantos años, no es nada, pero ¿qué creen? En los últimos 50 años, cuando empieza a salir todo esto, que les estoy diciendo que llegó de Oriente y que llegó de Occidente, se empezó a acelerarse la psicología nuestra, la psicología occidental, la ciencia del estudio y la salud de la mente. Se empieza a acelerar y ya están llegando a la psicología transpersonal. Pero no crean que llegaron, la verdad, por sus propios méritos, porque eso les hubiera tardado siglos, sino porque se pusieron en contacto con todas estas enseñanzas. Y entonces gente muy capaz, muy inteligente, toma todo eso y se empieza a acelerar. ¿Ya vieron? Porque era una disciplina de la mente. La psicología era la ciencia del estudio de la mente y de la salud de la mente. Fíjense muy bien, no había nada por encima de la mente. No se estudiaba nada por encima de la mente en la psicología inicial en los primeros años. Porque ahora le llaman transpersonal. Porque de repente se dieron cuenta que dentro del ser humano había algo que se daba cuenta incluso de lo que pasaba en la mente. Y eso le llaman Gestalt. El primer pasito, ¿ya vieron? Nada más estudias la mente, el mundo mental, emocional, ¿no? Y de repente dices, pero dentro de la mente hay algo, o en la mente, o algo intangible que se da cuenta. Eso que llamamos se da cuenta de las emociones, las puede observar, se puede dar cuenta si estoy triste, si estoy feliz, si estoy abatido, si tengo un estado de ánimo de alegría, si estoy triste. Se puede dar cuenta que la mente se hace mariposa y se distrae, se puede dar cuenta que hay sonidos y que hay frío y que hay calor. ¿Qué es eso que se da cuenta? Entonces dicen, y entonces ya lo conectan con esto que estoy diciendo, que es esto que se estaba traduciendo de Oriente y de Occidente. Y una vez que se suman esas cosas, entonces la psicología empieza a avanzar a pasos agigantados. Porque de Gestalt, que es el primer pasito, que usaban la palabra awareness en inglés, ¿no? Que en español es darse cuenta. Pero ¿quién se da cuenta en ti? La conciencia es la que se da cuenta. Conciencia es darse cuenta. Conciencia con una C es darse cuenta. Conciencia con ese C es darse cuenta de algo, ¿no? Yo tengo conciencia del sonido del río, es ese C, porque es la aplicación de la conciencia. Pero la capacidad en sí misma es con una C, nada más, conciencia. ¿Ya vieron qué maravilloso? Esto está buenísimo. Bueno, y llegado a este punto, entonces, ahora sí ya entendimos, porque ahora ya agarramos todo lo de Oriente, de hace miles de años, todo lo de Occidente, todo el bagaje y riqueza de las raíces cristianas y de todos los místicos cristianos, y la palabra de Cristo y las palabras de los avatares de Oriente, y terminas diciendo, todos están diciendo lo mismo, que lo que llamaríamos el despertar espiritual es el despertar de la conciencia. Ya ven, todo lo que he dicho nada más para decir que vamos a estar atentos en la meditación. Entonces resulta que ese es el objetivo, despertar la conciencia. No andar por tu vida distraído, divagante en la luna todo el día. Estar siempre presente en el presente. Vivir en el aquí y ahora. Ahora que digo esas palabras, luego salió también, se empezaron a estudiar otras tradiciones más antiguas, por ejemplo de América. Y entonces sale la Toltequidad de América. Y había que pasar a revisión. ¿Qué es lo que dice la Toltequidad de América? También dice lo mismo. Dice que tienes que despertar tu conciencia. Y ellos le llaman, debes de vivir en Nikan Ashkan, que quiere decir aquí y ahora. ¿Ya vieron? Entonces dices,
Madre Santísima, la coherencia, ¿sabes? Coherente es algo que todo dice lo mismo. Entonces te vas para allá, traes de Oriente todas estas enseñanzas, llegas las raíces cristianas que tenemos, pero tenemos raíces anteriores en América, ¿no? De habitantes anteriores, pero las raíces cristianas dicen lo mismo, y luego te vas a raíces más antiguas, ¿no? De la toltequidad, que empieza desde los olmecas, ¿no? Bueno, es otra historia, pero desde los olmecas a la fecha. Y entonces, ¿qué dicen ellos que es el despertar? ¿Qué es un hombre despierto espiritualmente? ¿No? Podrías traducirlo así rápido como un hombre común y corriente, sería un coatl, un hombre, una serpiente, digamos. No es despectivo, nada más como serpiente. Y un hombre despierto, un quetzalcóatl, una serpiente alada, ¿ya vieron? Pero ¿qué caracteriza a esa serpiente alada? Si te quieres convertir en una, entre otras cositas, que hoy no vamos a hablar, lógicamente, tienes que vivir en Nican Ashkan, aquí y ahora, todo el día, en todo momento y en todo lugar. Tienes que luchar contra el único enemigo que un ser humano verdaderamente tiene, el estado dormido. Tu verdadero enemigo no está afuera, es decir, un enemigo no nada más para decirlo, que es parte de ti mismo. Pero en vez de estar viviendo nada más en el mundo de la mente y del cuerpo físico, que es como vive un hombre espiritualmente dormido, entonces ese es tu enemigo. A veces le llaman el ego, ¿no? Un centro psicofísico. El ego es una palabra latina que quiere decir yo. En español es yo. Pero, ¿qué es ese yo? Es un centro psicofísico. Psico es la mente y físico. Es mi cuerpo físico y mi mente, eso soy yo. Eso es el ego. ¿Ya viste? Pero entonces tienes que, ese sería el enemigo a vencer, el ego. ¿Cómo le hago? Vive en Nican Ashkan, aquí y ahora todo el tiempo. Entonces ya la conciencia está despierta. Ese que está despierto, ese es tu ser espiritual. Si logras que ese ser espiritual se quede despierto en todo momento y en todo lugar, desde que amanece en la mañana hasta que te duermes, ya no andas en la mente mariposa, ¿ya viste? Mente mariposa, porque las mariposas vuelan de flor en flor sin detenerse jamás. ¿Ven? Van un ratito, liban, están en la flor, pero luego van a otro tema o a otra flor, pues. Entonces le llaman mente mariposa. Nosotros, al menos en México, no sé si en el resto de los países de habla hispana, pero en México le llamamos estar en la luna, porque quiere decir no estoy en la tierra, estoy en la luna. Estoy distraído, estoy pensando en otras cosas, ¿sí se entendió? Bueno, esa forma es lo que llamamos está la persona dormida espiritualmente. Y la característica del hombre despierto espiritualmente es que en todo momento y en todo lugar está la conciencia presente. Puede pensar lo que quiera, hablar, puede jugar, divertirse con su familia, con sus amigos, puede trabajar, va a poder hacer todo lo que quiera, pero tiene ante todo que estar siempre en conciencia. No, si pierde eso, se llama me olvidé de mí, me olvidé, me fui, me distraje. ¿Eso lo conocen? Levanten su mano quien se distrae de vez en cuando. ¿Ya vieron qué éxito tenemos? Entonces dices, ahí tienes. La humanidad no lo tienes que creer, o es una creencia. Esto no se lo tienes que creer, sí, ya ahorita ya lo sabes. Sí existe en mí. A veces estás atento en el ahora, sí también, pero hay algo importante, no te das cuenta, o el ser humano no se da cuenta lo importante que es cobrar esa conciencia, como cobras el dinero, cobrarlo, pero verdaderamente para quedarte todo el día ahí. Entonces se dice, se ha entronado el ego en el ser humano, el ego está entronado, está en el trono, su tronito, centro psicofísico. Debemos restaurar al verdadero Señor. Y entonces quitemos del trono al ego y metemos al ser. Y entonces el ser ahora está en el trono. Entonces ya está el ser espiritualmente despierto. ¿Ya me están entendiendo? Eso es lo que hoy les he dicho, eso es todo. Y entonces nada más tienen que entender la importancia de ello, porque es bien complicado cuando las personas
inician un trabajo o tienen un anhelo de despertar espiritual, pero bien a bien no saben lo que tienen que lograr. Entonces, como no sabes lo que tienes que lograr, no lo logras. Te metes en cuantos cursos se te ocurren o lees cuantos libros se te ocurren y se te pasan 60 años y al final dices, pues le eché ganas, le eché ganitas, pero no me ando igual que hace 60 años atrás. Pero ¿qué tal si sí lo sabes? Yo no digo que sea completamente fácil despertar, ¿entienden, vidas? Yo esto lo conozco bien. Y he estado con más de los que ustedes imaginan, de maneras que ahorita ustedes tampoco imaginan. Y sé lo difícil que es que la conciencia despierte y permanezca despierta. Pero el que lo quiera, el que tenga hambre verdadera hambre de ese despertar espiritual, ¿no? Para liberarse de la ignorancia y el sufrimiento, va a tener que aplicarse a la tarea de despertar. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿No? Liberarte de la ignorancia y el sufrimiento. Tú dices, ¿qué es eso? Se los digo, ya nos vamos a ir a meditar. Liberarse de la ignorancia y sufrimiento implica, de alguna manera, ignoro cuál es mi verdadero ser. Yo creo que soy el cuerpo y la mente. Ignoro que yo soy el ser. Que yo soy un ser espiritual en la existencia y que ese ser espiritual en la existencia también puede avanzar más y regresar a la esencia divina, hacia la trascendencia. Eso es lo que eres. Entonces el ser humano que se despierta sabe que él es un ser consciente en la existencia y sus esfuerzos pueden encaminarse a regresar al origen divino. Entonces te liberas de la ignorancia cuando te despiertas. Y luego dices, ¿pero por qué dices del sufrimiento? Porque el ser humano padece dos tipos de deterioro. Uno es dolor y otro es sufrimiento. El dolor es físico y el sufrimiento es psicológico. Entonces cuando las personas sufren en su mente porque tienen miedo, tienen angustia, tienen todos sus pensamientos que les hagan sufrir, están en la mente. ¿Ya vieron? Pero si se despierta, entonces te liberas del sufrimiento de la mente, de los tormentos, de la memoria. Y entonces ahora puedes usar tu mente como una herramienta, como utilizas los cubiertos para comer a la hora de la comida. La mente debes usarla idénticamente igual, como una herramienta. Pero tú ya estás entronado en el ser, te has liberado de la ignorancia y el sufrimiento. Si avanzas más en estas tradiciones, entonces resulta que, y bueno, ¿y luego qué va a pasar? Bueno, pues la verdad es que te vas a ser redimido, vas a ascender más allá del reino humano, hacia el reino sobrehumano, en dirección al reino divino. ¿Y por qué es eso? Porque ya desarrollé algo que está por encima del hombre, del ser humano normal, común y corriente. El ser humano es cuerpo y mente. Pero cuando te despiertas, viene un proceso que tiene varios nombres: ascensión, redención. ¿Ya vieron? Porque redención viene de redimere, que es latín, emere es tomar, ¿se acuerdan? Y nuevamente, como si hubieras venido en un proceso a dar a este mundo, y ya cuando llegaste acá ya no sabes ni por qué viniste. Pero estando acá, debe ser retomado. Tú te retomas cuando te despiertas, ¿entiendes? No es que alguien te va a venir a retomar, tú te tienes que retomar. ¿Cómo? Despertándome. Entonces ahora yo, en el proceso de despertar, la palabra me indica cómo, y yo me voy despertando y experimento una redención. He sido retomado desde el reino material, del reino humano, y voy al reino espiritual. Y ya se acabó ahí todo, la verdad, y siempre en honor a la verdad, no. Luego hay un camino del reino espiritual al reino divino, de regreso a la casa del Padre. Entonces distinguimos varios niveles: reino humano, reino espiritual, reino divino. Ahora sí ya está la idea. Ese es el trabajo. Ahora, todo lo que dije, nada más para decir que, para que entiendan por qué cuando venimos acá, y alguien dirá, pero nada más dice que escuchemos el río. Sí, porque nada más tienes que despertar tu conciencia y estar cada vez más entrenado en que esa conciencia esté en todo momento y en todo lugar, en tu vida. Y que en el momento que tú te adviertas en tu casa, distraído, divagante, que estoy pensando en otra cosa, ya no estoy presente en el presente, no me doy cuenta de mi propio ser, de mi propia conciencia, rompo el sueño y me despierto. Y entonces ahí está la batalla, es un trabajo interior.
entre el estado dormido contra el estado despierto. En otra mitología llamarían muerto y resurrección del muerto. ¿Ya vieron? El que vuelve a la vida, porque tu vida es tu conciencia, el que se da cuenta de que eres, esta es tu vida. Entonces dices, no, estoy como muerto, porque no me doy cuenta de mi propio ser. Ahora sí ya le están entendiendo. Entonces, bueno, daba así, iba yo a decir que estuviéramos atentos. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, estar atentos. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar los párpados cuando llegamos y van a estar escuchando el río que suena y estaba muy silencioso, porque como estaba medio lluvioso, sí, los pájaros están bastante silenciosos y grillos y todo. Pero bueno, cualquier sonido exterior, ustedes lo detectan y tienen conciencia de ello, se dan cuenta, es todo lo que tienen que hacer. Si quieren también se dan cuenta de que su cuerpo está sentado como una hermosa estatua sentada en el piso. ¿Cuál es la postura de tu cuerpo? Estoy consciente, me doy cuenta de mi cuerpo, me doy cuenta de los sonidos exteriores. ¿Estamos? Si tu mente se divaga y distrae, no te preocupes. Regresas y vuelves a estar en ese estado. ¿Listos? Bueno, entonces si alguien quiere también hacerlo con sus párpados abiertos viendo al piso, también lo puede hacer. Muy bien. Entonces cierren sus párpados y empezamos a escuchar el canto de los pájaros, el río que suena durante unos 10, 15 minutos. Muy bien, empezamos.